Bueno, hoy tenemos una charla muy especial en Conectar Muy PR. divertida. ¿Cómo andan, Volvimos. chicos? Muy bien. Muy bien. Voy a presentar estamos? acá al invitado. Me sumo a lo de chicos. no sé, Sin pero- duda, nadie lo negó. Antonio Ezequiel Di Genova es relacionista público Sí, de profesión de carrera. sí. Y hoy venís a charlar con nosotros, Ujú. a conocer un poco tu historia y hablar un poco sobre en qué anda la profesión y qué cosas nos podés contar y adelantar. Dale. ¿En qué carajo andan las relaciones públicas en este momento, en este contexto? Qué lío. Y mira, buscando su espacio, ¿no? Y tratando de consolidar lo histórico, que yo creo que está consolidado. Las funciones tácticas de las relaciones públicas están consolidadas. Al nivel de que los empresarios, fundamentalmente grandes y pymes, saben de qué se trata, saben la necesidad que tienen de contratar servicios vinculados a relaciones públicas. Yo creo que eso ya está instalado y eso es un gran avance, ¿no? Después te pregunta de qué se trata, pero en principio les gusta, o sea, es algo que cae bien. A diferencia de otras profesiones, como el marketing, que terminan como diciendo, ¿Sos de ventas? eso, claro, Me vas a eso sacar es plata, malo, ¿no? No, relaciones públicas es amigable, pero los empresarios nos decían que, bueno, tenían otras prioridades, y era lógico. Pero el marketing se desarrolló, las necesidades de los públicos empezaron a ser cada vez más concretas, aparecieron muchísimas marcas, se diversificaron los productos, las marcas, los servicios. La cosa se puso muy competitiva y la diferencia o la variable diferencial pasó a ser la comunicación, la calidad comunicacional. Ahí creció mucho la publicidad, muy buenas agencias, pero también rompieron las relaciones públicas a ganar mercado y a trabajar de manera independiente. Fundamentalmente con prensa, que sigue siendo una de las funciones clave de las agencias de relaciones públicas, pero además, bueno, elaboración de informes, due diligence, digo, para los que no son de relaciones públicas, due diligence es una actividad importantísima. ¿Cómo es? Perdón. Due diligence, o sea, diligencia de vida. Bien. La diligencia de vida tiene que ver con que vos no podés avanzar en una alianza con un proveedor, con un socio, o no puedes avanzar en un negocio si no sabes de quién se trata, con quién estás haciendo negocios. Si no, pensemos en lo que le pasó a Milei. Supongamos que no lo sabía Milei, quiénes eran los chantas con los que estaba hablando. Supongamos que no lo sabía. Démosle esa prerrogativa. Potestad. Claro, ok. Pero es inaceptable. Es inaceptable hoy por hoy, con todas las herramientas de investigación que vos tenés de tus interlocutores, que no sepas con quién te sentás en una negociación. Bueno, esa es una función nueva de las relaciones públicas, pero muy necesaria. No hay otro que lo haga. Mirá, Genial, es algo de película estadounidense, pero Sí. No hay alguien que lo haga. Y yo te digo, he salvado no muchas vidas en el sentido, literal, pero sí figurativo de muchas inversiones, poniéndole un freno a los clientes y decir, mirá que dejame investigar un poco más, o encontramos algunas cosas que no nos gustaron. Y bueno, y empezás a indagar, no solo en internet, sino empezás a hacer algunos llamados clave y te encontrás en otros países. Nuestra red nos permite tomar contacto con gente de otros países y que me dijeron, en este caso en particular, que no voy a decir de qué se trata, hablé con nuestro director en Uruguay y me dice, no, mira, esta gente es un desastre. Acá dejó un tendal, son muy mal vistos, y no estaba esa información en internet. Y el cliente me lo sigue agradeciendo hoy por hoy, imagínate. Mirá. espectacular. Sí, hay algo que nosotros notamos mucho y yo creo que la mayoría de los estudiantes lo ven, que desde que arrancamos la carrera hay cosas nuevas, hay, como decías vos, mercados nuevos que están explorando. Hay un poco de la relación en sí como disciplina que te permite mirar para muchas partes y como así pasa, como vos nos estabas contando esto, yo nunca lo había escuchado. no, o sea, Este nuevo, un servicio que podemos ofrecer nosotros. entiendo nunca que lo se había escuchado. trabajaba de eso, pero así tan específico en ese Tan nombre tampoco lo había específico, escuchado. ¿Qué tienen las relaciones públicas que te permite virar para capaz donde uno quiere? Mira, las relaciones públicas tienen una función táctica, como la que decíamos recién, eventos y todas las que conocemos, que son muy útiles, son muy operativas, pero tiene o está llamada a cumplir una función mucho más trascendente, que está vinculado con la comunicación estratégica. Bien. De hecho, la cumbre que nosotros organizamos en Radir es la cumbre latinoamericana de relaciones públicas y comunicación estratégica.
Yo creo que relaciones públicas en sí mismo, el concepto, necesita un relanzamiento, necesita una reconfiguración. No es cambiando el nombre de la profesión como se soluciona el tema, como muchos colegas en otros países, en Ecuador, en México. En México se llaman comunicólogos, en Ecuador comunicadores organizacionales y cosas por el estilo. No es por ahí, no es cambiando el nombre, ni es agregándole relaciones públicas e institucionales, como se ha intentado en un momento y todavía sigue existiendo esa denominación. Yo creo que relaciones públicas e institucionales no le agrega esa fuerza que necesita obtener el concepto de relaciones públicas, pero sí de comunicación estratégica. ¿Por qué? De hecho, la cumbre, denominada así, ha generado un impacto impresionante porque tracciona a mucha gente que no es de relaciones públicas, pero le interesa la comunicación estratégica. Y de hecho, la comunicación estratégica vos podés llegar de muchas disciplinas. Exacto. Del diseño, de la administración, del marketing, de recursos humanos. De 1000 lugares podés llegar a la comunicación estratégica y tenés todo el derecho de la publicidad, del periodismo, podés ser abogado y llegar a la comunicación estratégica. No está vedado a ningún profesional el campo de la comunicación estratégica, pero relaciones públicas es el patio trasero de la casa nuestra. Claro. ¿Crees que hay cuando una profesión, es narrada en su definición por tantos comunicadores, pierde un poco su significado, su definición? Y muchas veces yo veo que se sientan acá muchos profesionales de este mundo, de distintas áreas, de distintas industrias, de distintos rangos y demás, y todos le buscan encasillar a las relaciones públicas en un lugar, en un área, y muchas veces charlamos nosotros si quizás ya es algo interdisciplinario, si ya se mezcla entre todas esas cuestiones. Absolutamente. Lo que pasa es que en general los profesionales, los más grandecitos, entre los que me incluyo, estamos acostumbrados al pensamiento lineal, a pensar dentro de la caja, como llamamos, ¿no? Sí. O sea, tenemos una manera de estructurar la realidad y creemos que las cosas son etiquetándolas, ¿no? Pero bueno, claramente ese no es el mejor método. Hoy el método es la falta de método, ¿no? Yo leo mucho a Nassim Taleb, que me parece un tipo muy disruptivo. Él es un crítico de la planificación estratégica y de la metodología en exceso. O sea, yo estoy de acuerdo con que hay que planificar, pero tampoco volverse loco, ¿no? Hay que actuar, hay que irrumpir, hay que meter mano, hay que embarrarse, hay que remangarse y trabajar. Hay que equivocarse, hay que hacer y hay que equivocarse. Pero en definitiva, esa experiencia, ese hacer, esa posibilidad de equivocándote lo menos posible y no haciéndole perder recursos al cliente, pero en definitiva arriesgándote, es la manera de hacer las cosas. Hay un poco del perfil de relacionista público que es como abrirse camino frente a otros profesionales. Yo creo que es una cualidad necesaria del relacionista público de como imponerse un poco frente al mercado y no esperar que las situaciones se empiecen a dar para que ofrecer sus servicios o prepararse. Sí, a ver, relaciones públicas tienen un mercado que le es propio y que nadie cubre. Cuando no tienen un relacionista público trabajando en la empresa, tienen desatendidas sus funciones. Claro. Y si no manejas vos tu comunicación, Tienen desatendidas sus funciones. No es que No es que se cubren. alguien la está cubriendo, no la están haciendo. Capaz Marketing, piensan que por sí. ejemplo, que es una actividad muy relacionada con relaciones públicas, que a mí me encanta. Yo he sido gerente de marketing de varias empresas. Me encanta la comercialización, toda mi vida vendí, etcétera. Sin embargo, el marketing hay cosas de las que no se preocupa. Por ejemplo, en la postventa, por ejemplo, en la relación o la creación de nuevos mercados, en alianzas, en joint venture, en negociación estratégica, en generar conversaciones fructíferas con los clientes o con los stakeholders. Eso no le importa a marketing. Marketing va atrás de la facturación, va atrás del rendimiento, de las cuentas, de las ganancias. O sea, es algo muy concreto y nos necesita muchísimo. De hecho, cuando trabajás con un especialista en marketing es cuanto mejor te llevas y se generan oportunidades, porque ellos no tienen ni idea de ese tema. Están completamente al margen del tema de lo que significa calidez, vínculo, estrechar vínculos, generar lazos. Eso es fundamental en un mundo tan competitivo y es lo único que te puede generar a la larga fidelización.
de todo tipo de clientes, ¿no? Yo siempre insisto con que el trabajo hay que empezarlo desde adentro con los públicos internos, que están muy desatendidos. Entonces, el público interno es la base, es la primera línea de la trinchera de la batalla que vos tenés que dar día a día. Entonces, el público interno necesita capacitaciones, necesita ser escuchado, necesita ser participado del proceso de toma de decisiones. Cuando eso sucede, las personas se sienten cómodas y transmiten esa satisfacción. Incluso hay muchas personas, ustedes lo sabrán también, les habrá pasado, que prefieren quedarse en una organización aún teniendo ofertas de mejores ingresos. Sí. ¿Por qué? Y bueno, porque está cómodo, porque se siente comprendido, entendido, Parte tenido en de- cuenta, parte del Sí, equipo. una buena cultura. Hay algo dentro que, de Hay la empresa. proyectos, hay proyección. Mm. hay algo que te quiero consultar porque lo hablábamos un poco fuera de cámara. Mm. El mundo corporativo en la Argentina es chico, no es, No es Estados Unidos, no es Nueva Estados York. Unidos, y pareciera como que todos los profesionales de las relaciones públicas están buscando eso, están buscando la zanahoria del mundo corporativo. Y vos hace un rato mencionabas, yo trabajo con muchas pymes y las relaciones públicas se pueden aplicar a las pymes. Digo, las pymes son gran parte del mercado. Y quizás es algo que no se liga tanto, es como no se puede hacer. Vos en la pyme podés hacer marketing y no podés hacer relaciones Bueno, públicas. yo cuando estudié la licenciatura en Relaciones Públicas, todos los autores que yo estudiaba eran norteamericanos. Y los norteamericanos no había uno solo que hablara de una pyme. Todo lo que ellos promovían, interesante, para grandes empresas. El campo de las pymes, que acá, como vos decís, es preponderante, estaba completamente desatendido. Y yo me di cuenta que había una oportunidad de negocios, que ahí no había nadie ocupando ese nicho. Y me enfoqué en eso. Porque cuando competía con las grandes consultoras en clientes grandes, normalmente ellos tenían la de ganar, porque tenían un nombre y un peso, y por otro lado se habían puesto muy competitivos aún en la cotización. Habían dejado de pasar altos costos y por lo tanto se hacía difícil para los que estábamos empezando poder tallar en un concurso de agencia. La gran ventaja que yo les ofrecía a mis clientes era que lo atendía yo mismo y mi equipo primario, no mandábamos a un pasante a atenderlos, ¿no? Ujú. Pero bueno, de todas maneras me di cuenta que por ahí no era la cosa y me enfoqué en las pymes. Y yo vengo de familia de pymes, entonces también conozco la problemática de las pymes y antes de recibirme y estudiar Relaciones Públicas ya hacía trabajos de comunicación, o me daba cuenta lo que era la comunicación y la importancia que eso tenía. Y bueno, obviamente que con los empresarios pymes tenés que hablar un lenguaje que ellos comprendan, Ok. que ellos entiendan. No le vengas con tecnicismos, tenés que venir Stakeholder con cosas o muy lo que concretas. Sí, mira, Juan, acá pasa esto. Vos entras a la página web de esta empresa y parece que entras en el túnel del tiempo. Vos venís acá y te encontrás una empresa pujante. Entras a la página web y parece el túnel del tiempo. Dices, no, pero está buena. Siempre se resisten a una crítica. Siempre. No, pero está buena, esto invertimos. Y sí, ahora has invertido lo que vos quieras, pero esto retrasa. Sí, no funciona. No vengas con el tema de UX Experience, ¿no? No le vengas con eso porque te dice hablar en castellano primero, ¿no? Ok. Entonces, tenés que decir, no, mira, no tenés ni un chatbot. ¿Qué chat? ¿Eso es qué es? Eso es, mira, y te muestro. Y le muestro la consultora mía, donde aparece. Ah, esto es necesario, totalmente. Porque este chat trabaja para vos las 24 horas, incluso cuando el negocio está cerrado. Pero hay que hacerlo bien. Hay que hacerlo con un proveedor piola. Y bueno, van viendo los resultados y van viendo las órdenes y los pedidos que se generan. Ahí va. Ahí uno sale a vender su valor económico, ¿no? Mirá, Y ahí, ¿sabes qué pasa? Sí. Que te dice, che, ¿qué más podemos hacer? qué lindo. Es el momento, digamos, Plenitud, sublime, sí. ¿no? Y ahí le saca la lista. De Yeah. cosas, ¿entiendes? Claro. La lista ¿La querés? ¿Cuánto te voy a cobrar, no? Claro, y bueno, sí, obvio, Sí, estuvimos hablando mucho Pero de... los Sí. empresarios no tienen problema en pagar si tienen resultados. No tiene. No. Y relaciones públicas siempre era una cosa de mediano y largo plazo, ¿viste? No, bueno, en mediano y largo plazo, la reputación, la imagen institucional, y los tipos te miraban como diciendo,
No, negro, yo no sé si no sé si voy a tener empresa en el mediano plazo. Sí. En un país como la Argentina, Sí. no podés hablar de mediano plazo y largo plazo. No. Y Vos eso me me decís, hay que ser mago. ¿Qué va a pasar en la Argentina dentro de 3 años? No tengo la más remota idea. No sé lo que va a pasar dentro de 3 meses. Mirá, hay entidades que tratamos de hacer un análisis y bueno, casi nunca la pegamos, pero o sí a veces y Bueno, hay uno usa los datos que puede, Sí. hace las previsiones como puede. Por eso yo digo que los planes que vos armás, hay una fase que está muy descuidada, que es la ejecución, que para mí es la clave del éxito de un plan. No tanto el diseño de la planificación, sino ejecutarla adecuadamente. Eso significa estar muy atento a cómo está sucediendo y a qué correctivos tenés que aplicar para enderezar la nave y para reconvertir toda vez que es necesario. Y es muy necesario porque las cuestiones cambian todo el tiempo. ¿La gente se pierde en la ejecución de los planes? ¿La gente? ¿Se pierde cuando ejecutan planes? No. Yo les explico que si vos no planificás, no tenés ningún horizonte. Sí. ¿No? La planificación no es una ciencia exacta, es una proyección, es una estimación. Pero tenés que trabajar sobre algunos parámetros, ¿no? Vos tenés que lograr que el tipo o la tipa invierta en algo. No le podés venir con palabras nada más. Le tenés que venir con una proyección. Mirá, encontré este problema, creemos que esto se resuelve de esta manera, hay que aplicar estas herramientas, tenemos opciones, hay opciones que son muy piolas y que son muy razonables en los costos, y eso de acá a 3 meses nos va a lograr encaminar este issue que tenemos complicado. Eso es concreto. Esos son 3 meses por una inversión X, costo-beneficio. Okay. Está muy claro. Y después vienen otras cosas. Después podemos ir por más. Pero vamos Paso a logrando los objetivos de cortísimo plazo dentro del programa operativo anual, si querés, pero trabajando por trimestre, por semestre. Las cosas son muy cambiantes, ¿no? Sí, y la red. Vamos sí, con la red. viramos un porque- poco para otro lado porque hay muchos estudiantes capaz o que no lo profesionales conocen. que no conocen lo que es Redirp. Redirp. ¿Querés Sí, contarnos un poco? Eso está muy mal, si no conoces lo que es Redir. No, pero ahora lo conocen porque están viendo este video. Bien. Mira, Redir nació como una idea que tuvimos algunos colegas fundadores en un evento que organizamos, en un simposio de relaciones públicas que organizamos hace ya como 15 años, que lo hicimos en el Salón Azul del Congreso del Senado de la Nación. Siempre busco lugares emblemáticos para hacer los eventos y ese fue un lugar único. Atrás de nuestro escenario estaba la Constitución Nacional, para que vos tengas una idea de lo que era la significación de ese evento, ¿no? Y vinieron colegas de toda Latinoamérica, porque yo tengo esa ventaja comparativa, que es que conozco muchísima gente, viajo mucho, escribo mucho, genero mucho material y soy muy leído en muchos lugares. En la Argentina y en el exterior. Y eso te abre muchísimas puertas y tengo muchos contactos a nivel académico porque he sido profesor durante toda mi vida profesional. Y aproveché esos contactos y he generado eventos de mucha calidad y que generaron rápidamente una aceptación del público en general. Y ahí vimos que las organizaciones que había, que representaban los intereses de los colegas latinoamericanos, tenían esas falencias históricas de las organizaciones encriptadas, de las relaciones pesadas, burocráticas, donde cada decisión es una reunión anual, donde hay una participación y donde hay una discusión, hay un debate, y ahí se implementan recién las acciones para el año que viene. La gente se duerme en todo ese proceso y se olvida y no tiene interés en participar de esas cuestiones. Así que yo les propuse hacer algo dinámico, horizontal, peer-to-peer, entre pares, en la que todos tengan la posibilidad de generar proyectos, de impulsarlos y colaborar, ser colaborativos, ¿no? La clave está en la colaboración. La comunicación es colaborativa, ¿no? El proceso de comunicación para que funcione. Esta entrevista, si está funcionando, que creo que sí, es porque estamos colaborando. Sí. Exactamente. Ustedes con las preguntas, yo con la respuesta,
con lo gestual también, con lo verbal. Digamos, la comunicación se produce si hay cooperación. Entonces, esa cooperación tiene que estar en todos los niveles. Y bueno, eso es REDIR, es una red. No es un colegio, una asociación, es una red. Sí, ¿No? una red de encuentro. ¿Qué es una red? No tiene una entidad. La vez pasada alguien dice, ¿cuáles son los estatutos? Mira, tenemos unos estatutos, pero no tenemos personería jurídica. ¿Para qué sirve eso? Nosotros no somos parte de las organizaciones tradicionales. La cosa jurídica que la maneje otro. Sí. Nosotros nos trabajamos de manera independiente y cuando organizamos eventos, el director local de ese país, por ejemplo, el que hicimos en Costa Rica el año pasado, es un profesional de relaciones públicas, tiene su consultora y generó la facturación, generó todo lo que era necesario desde el punto de vista legal allá. Y ahora vamos a ir a Honduras y va a ser lo mismo. No necesitamos una superestructura para funcionar. Esa es la visión clásica, histórica, lineal, de para tener una organización, no, es una red. Ahí mencionaste algo que me interesa mucho, y es qué pasa con la comunicación con nuestra industria en Centroamérica, porque de golpe uno empieza a mirar un poquito medios, comunicados de prensa, un poquito, y se ve como diferente. Sí. ¿Qué pasa ahí? Diferencias de acá. Y ellos son más jóvenes, hay menos trayectoria de las relaciones públicas. Argentina es un país muy particular, ¿no? Es el país pionero de las relaciones públicas en Latinoamérica. Pionero respecto a Brasil y México, que después han evolucionado probablemente más que nosotros, pero nosotros tenemos un origen que se remonta a mediados del siglo pasado. Claro. No es cualquier cosa. Son 80 años prácticamente de profesión. Está bien, los primeros pasos eran idóneos, eran personas que generaban informes de prensa para los directivos de los organismos oficiales, trabajaban protocolos, estaban muy acotados, pero empezaron a dar pasos en el sentido de nosotros estamos haciendo esto, que no es prensa, ni es ceremonia y protocolo. Tomamos prensa y tomamos ceremonia y protocolo, pero estamos haciendo otra cosa. Estamos trabajando y proyectando la imagen de la organización con la que estamos trabajando. Eso tiene el nombre de Relaciones Públicas. Empezaron a trabajar en ese sentido, en esas líneas, y después aparecieron los titulados, aparecimos los profesionales y empezamos a traccionar cada uno desde su lugar hasta que tomó un volumen hoy las relaciones públicas de Argentina que no es comparable con ningún país, ni con Chile, ni con ninguno. Sí. Nos toman de referencia, eso sí. Permanentemente me convocan o nos convocan para que hablemos de cómo son las relaciones públicas de Argentina. Ahora, los profesionales que integran nuestra red son profesionales idénticos a los de acá. O sea, son personas que están perfectamente informadas, personas que en la universidad han tenido una buena formación. Todavía no se ve en el reflejo porque por cantidad no son tantos, ni tanto tiempo, entonces todavía no hay un correlato en la actividad profesional. ¿Se entiende esto? En la Argentina, al contrario. En Argentina ya venimos de muchos años, de una base muy amplia, de muchas universidades que generan profesionales, aunque si bien no todos trabajamos de lo que estudiamos, pero ya hay una base de sustentación de la profesión muy amplia y eso tracciona hacia el perfeccionamiento de la profesión. No hay vueltas. Sí. La profesión mejora en la medida que se la ejercite. ¿Y cómo ves en el ámbito académico la profesión? ¿Sentís que el profesional que se está recibiendo acá hace 1 año, 2 años, de acá para adelante 2, 3 años, le alcanza ese nivel formativo o para nada? Ni a palas. ¿Y cuál es el...? Yo doy clases en la universidad y Bien. doy clases en el último año de carreras de relaciones públicas. Y yo tengo la sensación, en los últimos 5 años estoy con la gente de la secundaria. Con chicos de la secundaria. Sí. Me llevo bárbaro porque son macanudísimos. Sí. Pero tiene un concepto y me dice que no lo vieron. Que puede ser parte del folclore, no lo vimos para a ver, dalo vos, lo que sea, pero en definitiva me di cuenta que muchas cosas no habían visto. Y por lo tanto esa es una realidad. La realidad es que hoy la licenciatura es un paso intermedio. Wow, cambió eso, ¿no? Tenés que, es claro, es como un college de Estados Unidos, es una especie de intermedio. Con eso te alcanza para algunas cositas. Sí. Si estás bien conectado, vas a conseguir laburo. Eso sigue siendo importante, el tema de las relaciones interpersonales, las relaciones que vos tengas. Las relaciones, como decía Maxwell, es poder. Sí. Las relaciones es poder.
Por lo tanto, hay que perfeccionar todo tipo de relacionamiento con distintos actores para tener más posibilidades. Ahora, vas a tener que hacer posgrados, y vas a tener que hacer maestrías, y vas a tener que encontrar, como pasa en Estados Unidos y como pasa en muchos países, no somos la excepción. Hay una tendencia a pensar que, por maduración también de las generaciones, o sea, hoy los chicos de 20, 22, 23, que es más o menos la edad que vos los tenés, 24 años, son muy pibes, o sea, son todavía muy de la casa, son muy tiernos. O sea, todavía no salieron a remarla, cada vez es más tardío tener hijos. También. Entonces, cuando El vos no tenés- alquilar, todo el la proceso adolescencia se extiende, burocrático. Sí, pasa a ser una hay sociedad una más cosa- activa, más longeva. más longeva, se extiende a una adolescencia tardía, Leen sí. menos por la época. enormemente menos. Eso es algo. Y hay tiempo para. Digo, es un hábito que va a pasar cada vez peor el leer menos. Bueno, pero es directamente proporcional al conocimiento. Menos lees, menos sabés. Ok. No hay mucha vuelta. Ahora, ¿para qué tenés tiempo? ¿Para escuchar que alguien lo que leyó? Eso es patético. O sea, es entrar a un tutorial, a un lugar que un flaco te cuenta el libro que leyó, que vos no quisiste leer. Está lleno de esas aplicaciones que te resumen en 10 minutos el libro que quieras, Antonio. Por supuesto, pero no sirve para nada eso. Eso te da un approach o para un programa de preguntas y respuestas, pero vos necesitas vivir de eso. Sí, nos Pero eso no te va a alcanzar para vivir. no. ¿Hace esto que sea más fácil diferenciarse de otros profesionales si la media está descendiendo su nivel? Pasa con todo el sistema educativo, capaz si Mirá, eso, capaz no es solo la Sí, profesión. sí, a ver, siempre pasa, en cualquier camada de profesionales, siempre hay 2 o 3 de los 20 que sobresale y progresa y tiene laburo. Eso pasó siempre y va a seguir pasando. Los mejores son captados rápidamente. Ahora, hay un importante número de otros que les cuesta mucho insertarse y muchos desisten. Ujú. Cuando yo estudiaba en el siglo pasado, la mayoría de las personas no trabaja de la profesión, somos muy pocos. No pudo. Trabajaban en un banco, estudiaron relaciones públicas y se jubilaron en un banco o siguieron en el banco, porque no les daba para irse del banco. Claro. No les daba para arriesgarse a ir, a empezar de qué, dónde. Hay que tener también decisión. Sí. Yo dejé trabajos, yo dejé un trabajo espectacular que tenía en una empresa importante, alimentos, era gerente de marketing y me fui a trabajar de director de relaciones públicas de una fundación argentino-brasileña. Ganaba 1/3 de lo que ganaba en el otro lado, pero trabajaba en relaciones públicas. ¿Y te gustaba eso? Obvio, además era una vinculación con el prefecto de Río de Janeiro, con gente de Brasil que son grosísimos. Me inserté en el mundo diplomático, Qué lindo. fue un aprendizaje. Yo siempre digo, a mí me pagaron una experiencia. O sea, Claro, que claro, yo claro. tuve, ¿no? Pero Sí. bueno, son decisiones que tenés que tomar, te tiene que apoyar tu familia, tu pareja. Son personalidades, cada uno tiene su personalidad. Yo soy arriesgado, me fue bien, me podría haber ido mal, pero en definitiva creo que hay que tener cierto arrojo para lograr resultados. Si vos te quedás esperando, no tenés nada, y si vas por lo clásico, las posibilidades son menores. Sí, Ahora, o si vos te- tenés formación, si vos sos sólido, si vos estudiaste, si vos profundizaste, empezaste a relacionar conceptos, ahí te diferencias y te fluye, el conocimiento te fluye. Sí. A mí me jugó muy a favor, yo siempre digo, me jugó muy a favor el hecho de haber sido tempranamente profesor universitario. Yo me recibí de licenciado, en ese momento era 5 años de licenciatura, me recibí, el decano me dijo, vos tenés que dar clase. Un día me vino a ver a una clase especial que me tocaba darles al estudiante, y me escuchó y me dice, vos sos profesor, me dijo. Espectacular. Claro. O sea, me recibí en diciembre y en marzo estaba dando clase a los estudiantes de primer año en Introducción o Teoría de las Relaciones Públicas.
Wow. Estudié tanto ese verano como en mi vida había estudiado, porque tenía miedo de fracasar, obviamente. Ahí era Porque mega licenciado. cuando vos te recibís pensás que no sabes nada, que no, que qué voy a hacer y ahora qué, te sentís desamparado. Entonces, pero dar clase y más de una materia global de relaciones públicas me permitió darme cuenta que no sabía tampoco, uno, y dos, que empecé a articular conocimientos. Articular conocimientos. Es que siempre es algo muy difícil. Y ahí te da un plafón impresionante. Sí, a nosotros nos pasa mucho que este programa se llama Identidades y tenemos en cuenta que algo que podemos hacer para diferenciarnos del resto es ser cohesivos con nuestra identidad. Claro. Y seguir en base a eso un camino profesional, un camino de vida también. Es más fácil, además, ser fiel a uno mismo, Sí, ¿no? y No en ir contra la corriente de nosotros mismos. Claro. Y en este espacio tenemos una pregunta insignia Sí. que le hacemos siempre a los invitados. Sí. Y es, Antonio, si yo te tuviese que preguntar, ¿cuál es tu identidad? Mira, yo es un tema que he reflexionado mucho sobre eso y hago reflexionar a los demás sobre eso también, en muchas capacitaciones que doy a nivel empresarial. Fundamentalmente cuando trabajo oratoria y persuasión y trabajo la presentación de una persona, ¿no? Bueno, en ese sentido hay que decir lo básico, ¿no? Después puedes agregar, pero en principio, cuando vos hurgás en tu identidad, te tenés que buscar primero lo primero que te aparece en ese trasfondo. A mí lo primero que me aparece es la docencia. La docencia me define como profesional. Sí. La docencia me transformó, me dio las herramientas, me dio la libertad, me dio los recursos. Yo soy muy agradecido a la docencia porque cuando yo tenía un poquito más de edad de ustedes y tenía mis hijos chicos, en la Argentina hubo un 2001, ustedes todavía no habían nacido, pero hubo un 2001 que la pasamos muy mal, mucho peor que ahora. Así que imagínate. Y a mí la universidad me salvó la vida porque daba clases en 3.000 universidades y pude sostener a mi familia gracias a eso. Sí. O sea, eso también te marca la identidad, ¿no? Que atravesaste con la profesión y ejerciendo la profesión, eso te marca. Entonces, bueno, en definitiva, no perdí nunca la esencia. Soy un chico de barrio, soy un chico de Pompeya, soy un amigo de mis amigos. Hoy estuve por el barrio y los vecinos me dicen, hola Tony, ¿cómo estás? Del primero al último, falta que los perros me saluden. Y eso me gratifica porque quiere decir que mantuve relaciones, que sostuve, que me identifican, me ven como alguien que creció, ¿no? Saben que escribo libros o saben que hago muchas cosas y les da orgullo que alguien del entorno de ellos haya llegado a un lugar. Sí. El otro día me hacían saber esto mis amigos de la infancia y yo la verdad quedé asombrado, ¿no? Ni me lo imaginaba. Y eso es mejor que cualquier trabajo o cualquier recompensa que puedas tener en el mundo empresarial, que es que tus pares con los que vos te criaste te vean como el emergente de ese grupo que los representa. O sea, bueno, no es para tanto. No, Tony, es para tanto. Es mucho. Vos tenés tantos libros, el otro día te vimos en otro lado, aquí, allá. Sí. Y es verdad, o sea, uno no toma en cuenta dónde llegó en base a ser lo que es, ¿no? Y sin perder lo esencial que te enseñan tus viejos, no te enseñan en la universidad, que es ser una buena persona. Un buen profesional no es un verdadero buen profesional si no es una buena persona. Y está lleno de profesionales que son copados. Hay algunos profesionales que están bien formados, pero no son buenas personas y yo no me quiero relacionar con esa gente. Yo elijo a esta altura de mi vida con quién me relaciono y en la red somos personas con las que elegimos estar. Y eso es muy importante para desarrollarse y no perder identidad. O sea, y no sucumbir. O sea, tomar decisiones en la vida, decir hacia dónde quiero ir, qué quiero hacer. Y hay algo que yo nunca hice y jamás haría, que es bastardear la profesión, ¿no? Yo veo a cada individuo hacer intervenciones en YouTube, en TikTok, etcétera, que me da vergüenza ajena, ¿cierto? Capaz que facturan, ¿no? Pero yo me cortaría las manos antes de hacer eso.
Pero bueno, eso cada uno sabe lo que tiene que hacer. Sí. Llegó Perdón, el- una respuesta un poco extendida. No, Llegó para el eso momento estamos y acá. el tiempo de terminar con esta entrevista. Espero que la hayas pasado bien. Hemos conversado, hemos aprendido mucho. Sí, me encantó. La has pasado bien. Muy bien, por supuesto, sí. Te pueden ir a seguir, a escuchar, a leer. Pueden investigar todos los que ahora están escuchando sobre Redir. Entren a las páginas. Que entren a la página redir.com, así de fácil. Y pueden entrar también a ver la cumbre próxima, que es cumbre.rrpp.com.ar. Ujú. Ahí tienen las cumbres pasadas. Y algo muy importante para los estudiantes, ya que hay muchos estudiantes que nos escuchan, que es tienen las ponencias grabadas de todas las disertaciones de las 4 ediciones anteriores. Están montón. online. Un montón. Eso Espectacular. es un servicio Broche que no de oro. encontrás en otra parte. No, no. Vayan a seguir. Para entonces. todos. Esto fue Conectar PR. Muchas gracias por Gracias por escucharnos. acompañarnos. Abrazo grande. Nos vemos. Gracias.